Hola, mi nombre es Pablo Andrés Mesa Acevedo. En este video desarrollaré el taller relacionado con el Consejo de Estado y la Corte Constitucional de Colombia, abordando su historia, estructura, el rol de los jueces en ambas jurisdicciones, reflexiones académicas y casos emblemáticos que han marcado la jurisprudencia nacional. También las explicaciones estarán apoyadas en fuentes bibliográficas totalmente reales, autores reconocidos y sentencias de alta relevancia constitucional y administrativa. Ahora hablemos de la historia del Consejo de Estado. El Consejo de Estado es el máximo órgano de lo contencioso administrativo y uno de los más antiguos del continente. Por supuesto, fue creado por Simón Bolívar en 1817 y consolidado en la Constitución de 1886 como órgano asesor y Tribunal Supremo de lo Administrativo. Su carácter jurisdiccional se fortaleció tras la Ley 167 de 1941 y luego con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 del año 2011. Dentro de su estructura, según la Ley 270 de 1996 y la Ley 1437 de 2011, encontramos la Sala Plena, la Sala de lo Contencioso Administrativo, secciones primera a quinta. En esta parte me toca. Hablando de la estructura del Consejo de Estado, según la Ley 1437 del año 2011, encontramos la Sala Plena, la Sala de lo Contencioso Administrativo, dentro de ella las secciones primera a quinta, y también la Sala de Consulta y Servicio Civil. Hablemos de la historia de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, por supuesto, nació con la Constitución Política del año 1991 como respuesta a la necesidad de proteger tres cosas. La primera, la supremacía de la Constitución Política. La segunda, los derechos fundamentales. Y finalmente, la separación de poderes. Así también como lo explica Manuel José Cepeda en Derecho Constitucional Colombiano. La Corte fue creada para fortalecer el Estado social de derecho y ampliar el control constitucional. Hablemos ahora de la estructura de la Corte Constitucional según la Constitución Política de 1991 en sus artículos 239 y 245. Son 9 magistrados elegidos por el Senado. También cuentan con una sala plena, las salas de revisión de tutelas también y una secretaría general. Dentro de sus funciones principales están control constitucional, revisión eventual de tutelas y el control de decretos legislativos. Por supuesto, el estado de excepción. Acciones públicas de inconstitucionalidad también son una de las funciones de la Corte Constitucional, por supuesto. En este apartado presentaré un análisis sustentado en doctrina, legislación y jurisprudencia sobre el rol de los jueces administrativos en Colombia, en reemplazo, por supuesto, de una entrevista presencial. Nuestra primera pregunta relaciona cuáles son los principales retos actuales. Hablemos que los jueces de lo contencioso administrativo enfrentan varios desafíos. Uno de los más importantes es la congestión judicial, especialmente en temas de nulidad y restablecimiento del derecho, también responsabilidad extracontractual del Estado y contratación pública. De acuerdo con Santofimio Gamboa, en Tratado de lo Contencioso Administrativo, la complejidad creciente del Estado moderno ha generado litigios cada vez más técnicos, lo que exige mayor especialización y soporte técnico de parte de los jueces. Además, la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado
Por ejemplo, la sentencia del 29 de agosto del año 2014, sección tercera, ha señalado que en muchos casos requieren peritajes complejos en materia médica, financiera o de ingeniería, lo que aumenta la duración, por supuesto, de los procesos. Nuestra segunda pregunta tiene que ver con cuál es el impacto de su labor en la protección de derechos. Hablemos que el juez administrativo cumple un papel esencial como garante de la legalidad del actuar estatal. Como explica Jaime Orlando Santofimio, el control de legalidad no solo corrige actos arbitrarios, sino que asegura el respeto por principios como debido proceso, proporcionalidad, igualdad y razonabilidad. A través de decisiones como las de responsabilidad del Estado por falla del servicio, el juez administrativo indemniza daños antijurídicos, anula actos ilegales, revisa contratos estatales, también protege derechos colectivos. En palabras de Gabriel Vallejo, en su libro Responsabilidad Estatal, del año 2019, la jurisdicción de lo contencioso administrativo se ha convertido, por supuesto, en un pilar para evitar abusos de poder y garantizar un Estado social de derecho real. La pregunta 3 tiene que ver con cuáles son los elementos clave para administrar justicia. El ejercicio judicial en esta jurisdicción requiere, como explica Augusto Hernández Becerra, un balance entre técnica jurídica, independencia y criterio. El juez debe valorar, por supuesto, adecuadamente pruebas complejas como dictámenes, auditorías, estudios técnicos, aplicar también precedentes del Consejo de Estado, obviamente respetar la jerarquía normativa y finalmente decidir con sujeción estricta al principio de legalidad. Finalmente, siguiendo a Eduardo García, en curso de Derecho Administrativo, la función administrativa moderna obliga a los jueces a vigilar que el Estado actúe dentro de los límites fijados por la Constitución y por supuesto también por la ley. En este bloque desarrollaré las funciones constitucionales que cumplen los jueces ordinarios cuando resuelven acciones de tutela, con apoyo, por supuesto, de jurisprudencia de la Corte Constitucional. La primera pregunta relaciona cuál es el papel de estos jueces en materia constitucional. Hablemos que, según lo establecido por la Constitución Política del año 1991 y explicado por Carlos Bernal Pulido en su libro El Derecho de los Derechos, los jueces ordinarios son jueces constitucionales en sentido funcional. Esto significa varias cosas: que conocen la mayoría de tutelas en primera instancia, también que aplican directamente la Constitución Política y finalmente que protegen derechos fundamentales de forma inmediata. Si nos remitimos a la sentencia C-543 del año 1992, determinó que cualquier juez de la República puede examinar contenido constitucional cuando tramita una tutela. Nuestra segunda pregunta básicamente se basa en que cuáles son las dinámicas más complejas al fallar una tutela. Una de las tensiones más difíciles es emitir decisiones urgentes sin sacrificar fundamentación jurídica, como señala Diego López Medina en El Derecho de los Jueces. El juez debe analizar si existe una vulneración actual o inminente de derechos como salud, vida digna, integridad o educación. Estas decisiones deben emitirse, por supuesto, en plazos muy cortos, máximo 10 días, lo que crea una dinámica de presión elevada. Casos como los sistematizados en la sentencia T-760 de 2008 muestran cómo los jueces ordinarios pueden tener un impacto profundo en políticas públicas, especialmente, ojo, en salud. Nuestra tercera pregunta se relaciona con cuál es la articulación con la Corte Constitucional. Aunque los jueces ordinarios fallan tutelas en primera instancia, la Corte Constitucional conserva la potestad de revisión eventual.
Esto permite unificar jurisprudencia y crear precedentes obligatorias, como lo explica Humberto Sierra Porto en la justicia constitucional. Además, la selección de tutelas consolida líneas jurisprudenciales, la Corte orienta la interpretación de derechos fundamentales y los jueces ordinarios deben aplicar la doctrina de precedentes. Esto, por supuesto, en la sentencia C-836 de 2001. En síntesis, los jueces ordinarios son la primera puerta de acceso a la justicia constitucional, mientras que la Corte tiene el rol de garantizar coherencia y uniformidad en el sistema. Dos reflexiones sobre el Consejo de Estado. La primera reflexión es que el Consejo de Estado cumple el papel de máximo juez de la administración pública, eso es clarísimo, resolviendo conflictos entre los ciudadanos y el Estado. Según Santofimio Gamboa, su papel es esencial para impedir la arbitrariedad estatal y garantizar, por supuesto, la responsabilidad extracontractual del Estado. La segunda reflexión es que como órgano consultivo del gobierno nacional contribuye a evitar decisiones administrativas contrarias a la Constitución política. La Sala de Consulta y Servicio Civil, según explica Augusto Hernández Becerra, provee conceptos que orientan políticas públicas y previenen ilegalidades. Ahora bien, tres reflexiones sobre la Corte Constitucional. Nuestra primera reflexión es que la Corte Constitucional ha fortalecido el bloque de constitucionalidad, es decir, integrando tratados internacionales en su jurisprudencia. Esto fue explicado en la sentencia C-225 de 1995 y analizado por Bernal Pulido. Ahora bien, nuestra segunda reflexión. Llamemos que ha ampliado la protección de derechos fundamentales en sectores vulnerables, como quedó demostrado en casos estructurales como el desplazamiento forzado. Este tipo de decisiones ha sido estudiado por Rodrigo Uprimi en temas de justicia transformadora. Y finalmente, nuestra reflexión es que la Corte se ha consolidado como órgano de control del poder público, anulando leyes y decretos contrarios a la Constitución. Tal función está detallada en Cepeda y Montealegre y también en la Corte Constitucional y el control judicial del poder. Ahora hablaremos de 5 casos del Consejo de Estado. El primer caso tiene que ver con la responsabilidad médica por falla del servicio. El Consejo de Estado, sección tercera, en su sentencia del 28 de agosto de 2014, desarrolló el estándar probatorio para condenar al Estado por negligencia hospitalaria. Otro caso, que es el segundo, encontramos la destitución del hoy presidente Gustavo Petro para el año 2017. Falló la nulidad del acto de la Procuraduría. El Consejo reafirmó que solo un juez puede restringir derechos políticos. El tercer caso tiene que ver con el daño especial por actos terroristas. Las sentencias reiteradas del Consejo de Estado, ejemplo las del 2011 y 2013, reconoció indemnización cuando un ciudadano sufre una carga desproporcionada. En el cuarto caso encontramos que la nulidad de contratos de corruptos justamente ha protegido el patrimonio público y sancionado la desviación de poder. Y nuestro último caso, el quinto caso, tiene que ver con la suspensión provisional de actos administrativos. Refuerza el control inmediato ante posibles ilegalidades. Esto es totalmente importante, es fundamental. Enseguida encontramos 5 casos, pero ahora relacionados con la Corte Constitucional. El primer caso tiene que ver con la sentencia T-760 del año 2008, Derecho a la Salud.
Uno de los fallos más influyentes, ordenó corregir fallas estructurales del sistema. El segundo caso es la sentencia C-355 del año 2006, aborto en 3 causales. Desarrolló derechos reproductivos analizado por esta parte que refiere al derecho y al feminismo. Me parece totalmente importante hablar, por supuesto, de lo que refiere a esta sentencia. El tercer caso tiene que ver con la sentencia C-588 del año 2009. Reiteró el valor de tratados internacionales. Algo para debatir, es importante. El caso 4 que planteamos es la sentencia T-025 del año 2004, en donde se reconoció la crisis humanitaria y creó seguimiento permanente. Por supuesto, finalmente encontramos un caso quinto en donde se protegieron los derechos de pueblos indígenas, las autonomías territoriales y la consulta previa. En conclusión, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional cumplen funciones esenciales dentro del Estado social de derecho. Este trabajo, por supuesto, permitió comprender su historia, estructura, el papel de los jueces en ambas jurisdicciones y la importancia de sus decisiones y cómo impactan la vida de la ciudadanía. Es, por supuesto, importante mencionar que las fuentes consultadas muestran que la justicia administrativa y la constitucional son pilares fundamentales para garantizar derechos, controlar el poder, es importantísimo, y mantener la legalidad en Colombia.